Buenas noches, somos el grupo 5 para el curso de Derecho de Personas. Somos de la sección 35586. Estamos iniciando un conversatorio sobre la lectura de Juan Espinosa Espinosa, el capítulo 4, que trata sobre el ordenamiento jurídico y su capacidad de respuesta. Empezará mi persona, mi nombre es Pierina Chele González. Bueno, el texto analiza las lagunas jurídicas, los vacíos normativos que se presentan cuando una ley no provee un caso concreto, las distintas posturas doctrinales sobre su existencia y solución. Existen algunas escuelas que niegan las lagunas, ¿no? Entre ellas están el empirismo, el logicismo y la teoría egológica. También están las escuelas que aceptan las lagunas, ¿no? Como el derecho libre, el eclecticismo, y también tenemos a la analogía jurídica. Esta aparece como el principal medio para poder llenar algunos vacíos legales, aplicando la norma de un caso similar, ¿no? Están los límites de la analogía también, que no pueden aplicarse en leyes que restrinjan los derechos o establezcan excepciones. En conclusión, la existencia de estas lagunas depende del enfoque adoptado. Desde una visión formal se niegan, desde una perspectiva sustancial o valorativa se aceptan, y la analogía y la interpretación judicial son un mecanismo clave para poder mantener la coherencia y la justicia del sistema jurídico. Aquí tenemos un ejemplo de un caso, ¿no? Que tiene una laguna jurídica y una analogía jurídica, el cual es el caso de Ana Estrada. ¿Qué pasó con Ana Estrada? Ella es una psicóloga peruana que fue diagnosticada con una enfermedad incurable y solicitó al Estado peruano la eutanasia. Eh, es decir, ponerle fin a su vida de forma voluntaria, pero ella fue asistida por médicos que de tal manera que estos médicos no tengan unas sanciones penales, ¿no? El problema jurídico surgió porque en el artículo 112 del Código Penal peruano solo contempla el homicidio piadoso como un delito sin excepción alguna, incluso cuando una persona lo solicita libremente, ¿no? Esto generó que haya una laguna jurídica, ya que la ley peruana no regula la eutanasia voluntaria ni el derecho a la muerte digna, a diferencia de otros países como, por ejemplo, Colombia. ¿No? Aquí identificamos una laguna jurídica porque no existía una norma específica que regulara la eutanasia voluntaria. Un juez constitucional debía decidir entre aplicar literalmente el artículo penal castigando la eutanasia o interpretar el ordenamiento jurídico a la luz de los principios constitucionales como la dignidad humana, el libre desarrollo de la persona y el derecho a no sufrir. Bueno, como resultado fue que en el 2021 el Poder Judicial peruano reconoció a Ana Estrada el derecho a una muerte digna, ordenando que se inaplicara el artículo 112 del Código Penal en su caso concreto, ¿no? La sentencia fue confirmada en el año 2022 por la Corte Suprema, marcando un precedente histórico y un claro ejemplo de cómo se resuelve una laguna jurídica mediante la interpretación judicial y la analogía jurídica. A continuación, voy a dar pase a mis compañeros para que sigan con el conversatorio. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Antonio Velayar Sedagua. El de hoy voy a completar la afirmación de mi compañera acerca de diferentes posturas y escuelas que se oponen y afirman la eficacia del ordenamiento jurídico, ¿no? Pero primero, el ordenamiento jurídico, ¿qué es lo que trata de decir o qué es lo que se entiende por ordenamiento jurídico? Pues el ordenamiento jurídico se trata de un conjunto de normas, ¿no? O es conocido mayormente así, que mayormente se encarga de cubrir o de acoger entre ellos y proteger las normas en sí. Aunque hay muchas posturas, como ya he mencionado, que afirman que el ordenamiento jurídico no es impermeable, lo que quiere decir que cuenta con lagunas legales, ¿no? Por lo que dudan de su capacidad jurídica. Entre ellos hay muchos doctrinarios, mayormente argentinos, quienes pretenden definir este fenómeno, ¿no? Entre ellos tenemos el positivismo ingenuo o dogmático. Este considera que las normas bastan para enfrentar las problemáticas, ¿no? Que surgen en el entorno real y social.
no admite lagunas normativas o defectos de interpretación basada en valores o principios no codificados. Asimismo, confunden lo que está escrito o con lo que es justo de modo activo. Asimismo, hay otras posturas como el naturalismo, que es lo contrario al positivismo. Esta postura se relaciona con la escuela del derecho libre. Ellos consideran que el positivismo no es suficiente y asimismo exageran sobre la existencia de lagunas del derecho, pues incluso afirman de que hay tantas lagunas como palabras. Y por ello, el derecho libre se propone como el camino para llenar todos esos vacíos que existen. Esta postura, que es el derecho libre, está inspirado en el derecho natural, ¿no? O el naturalismo, como se conoce. Pero lamentablemente, con esta postura se corre el riesgo de que cada juez decida según su propio criterio o visión de justicia, lo cual genera inseguridad y arbitrariedad, ¿no? En muchos casos. Asimismo, el empirismo. Para esta postura eh, manifiestan de que no existen ni siquiera ni laguna de derecho, ya es que esto se basa en la norma jurídica de la libertad, ¿no? Que establece que todo lo que no está prohibido jurídicamente está permitido. Es decir, que para que exista alguna consecuencia jurídico, es necesario que haya alguna norma que lo regule. Y si no es el caso, no hay ninguna consecuencia legal. Lo decimos son los principios generales del derecho para porque siempre es necesario, aunque no esté explícitamente escrito, de que haya normas que regulen cualquier acción que vulnere algún derecho fundamental. El logicismo, esta, eh, esta corriente percibe un escepticismo frente a la existencia de las lagunas de derecho, ya que las considera inexistentes. Esta se presenta cuando el legislador no tiene otro recurso que solamente autorizar al juez a realizar actos del legislador cuando no encuentra una solución al aplicar la ley. Este se puede lograr a través de la deducción racional, en el cual el intérprete siempre puede encontrar la solución correcta en el propio ordenamiento. Por el contrario, los eclécticos es una postura intermedia. Trata de una armonía entre los tres anteriores que he mencionado anteriormente. Esta corriente reconoce la importancia del derecho positivo como fuente fundamental y principal de seguridad jurídica, pero también admite la necesidad de acudir a los principios generales del derecho y a criterios de justicia para resolver lagunas, contradicciones o vacíos que la ley no prevé. Eh, Existen varias lagunas, ¿no? Las lagunas normativas y las lagunas de aplicación normativa. Las lagunas normativas se pueden reconocer cuando se carece de una norma que regule un caso en concreto. Es decir, cuando realmente no existe una disposición alguna aplicable, ni siquiera una similar o analogía. Aquí el problema radica en la estructura misma del sistema jurídico, mientras que en la laguna de aplicación normativa sí existe la norma, pero se dificulta en aplicación ya sea por el desconocimiento o el reconocimiento o falta de interpretación. Además, tenemos otras posturas o que afirman y niegan los vacíos legales, ¿no? Asimismo, hay una frase importante que se menciona en el texto, de que toda analogía jurídica es una analogía lógica. ¿Por qué? Porque al aplicar una norma a un caso que no se encuentra regulado, se usa el mismo procedimiento de razonamiento basado ya sea en semejanzas, porque eso es lo que significa analogía, similitud o semejanza. Pero no toda analogía lógica es una analogía jurídica, ya que la analogía lógica se da en muchos campos. Ya hemos visto desde la educación de primaria, secundaria, como cursos de matemática, biología, lenguaje, filosofía, etcétera, entre otros. Mientras que la jurídica solo existe dentro del ámbito del derecho. Pero también es importante mencionar que sí hay un límite en la aplicación de la analogía. Y este se encuentra en el mismo artículo cuarto del título preliminar del Código Civil.
el cual establece que la analogía no procede en normas que establecen excepciones o limitan derechos. Eh, por ejemplo, si la ley restringe la capacidad de ciertas personas para contratar, esa restricción no puede extenderse por analogía u otros casos que no sean previstos. Y de igual manera con la prohibición en normas sancionadoras o exigencia de similitud relevante, ¿no? Eh, pero también en el texto se hace mencionar argumentos, cuál está el contrario sensu, que es cuando se aplica un castigo, ya sea un deber o una obligación para un sujeto o varios sujetos, contraria a la que está la norma. ¿Y eso por qué? Eso se da porque dentro de la norma ellos no están dentro de ese grupo al cual va predeterminado, dirigido esta norma y su regulación correspondiente. Y es por eso que el argumento contrario sensu es uno de los más fundamentales. E incluso se puede añadir otros como el simile o la analogía, que ya hemos explicado anteriormente, que es un método de integración jurídica que se utiliza para llenar lagunas, guiándose en casos que tengan alguna similitud, ¿no? Así mismo tenemos el a fortiori, que está en latín, que significa con mayor razón. Esto quiere decir que se puede aplicar una consecuencia a una norma y que sea eh, de un ámbito menor e incluso a otros que sean de rango mayor. Pero para explicarlo mejor pondré un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la norma prohíbe el ingreso de unos pequeños perros, ¿no? A un local, ya sea una cafetería, una tienda, etcétera. Eso sería como el a fortiori, ¿no? Está prohibido. Y se da como ejemplo que se prohíbe el ingreso de perros más grandes, o sea, con mayor razón. Y esto es para la protección ya sea de los comensales o para el aseguramiento del local. Asimismo tenemos otros argumentos, ¿no? Aductivo, de complejidad, de coherencia, eh, autocrítico y entre otros más. Les paso a mis compañeros si es que quieren profundizar más en el tema. Hola, ¿qué tal? Yo lo que quiero es, voy a dar mi punto de vista, lo que he entendido sobre la lectura de este capítulo 4. Mi nombre es Alison Oliveros Mandujano. Sí, lo que a mí me ha parecido muy interesante este capítulo porque siento que nos hace reflexionar sobre cómo el derecho no puede quedarse quieto, que es algo que ya nos vienen enseñando desde el principio de la carrera, ¿no? Que tiene que estar en constante movimiento y que este no puede estar estático, sino que tiene que adaptarse a los constantes cambios que vivimos en la sociedad. Aquí el autor nos explica que el ordenamiento jurídico está formado por todas las normas, los principios y los valores que regulan nuestra convivencia, pero también reconoce que no siempre se van a lograr cubrir todas las situaciones que aparecen en la realidad, porque va cambiando. Y aquí es donde surgen estas llamadas lagunas jurídicas, que son estos vacíos donde la ley no nos dice nada. Y eso es porque la realidad avanza mucho más rápido que las normas. Es imposible entonces que el legislador prevea absolutamente todo. A mi parecer, este punto es muy importante porque demuestra que el derecho tiene que ser flexible y que tiene que tener una capacidad de respuesta, tal como lo dice Spinoza en la lectura. Cuando no existe una norma específica para un caso, los jueces o los abogados pueden aplicar la analogía o los principios generales del derecho para encontrar una solución que sea justa
y que también sea coherente con el sistema jurídico. No puede ser lo que sea, no podemos elegir al azar, sino que tiene que tener una coherencia. Busqué un ejemplo para reflejar qué es lo que nos dice el autor y es, por ejemplo, este proyecto de ley número 05192-2020 CR. Aquí lo que se busca es regular, por ejemplo, el trabajo de los repartidores de plataformas digitales, como Rappi, Pedidos Ya, todos estos nuevos que hay ahora. Antes de este proyecto, esta actividad no estaba regulada porque es que no lo había. Entonces, eso nos generaba conflictos laborales. No habían normas que protegieran los derechos de estos repartidores. Esta propuesta lo que intenta es llenar ese vacío legal, mostrando cómo el derecho se puede adaptar a una realidad moderna y ahora, sobre todo con tanta tecnología. Siempre tiene que ir cambiando. Yo creo que este ejemplo resume muy bien la idea del capítulo. El derecho no se puede quedar atrás, tiene que adaptarse a las nuevas realidades, tiene que evolucionar al mismo ritmo que nuestra sociedad para poder seguir cumpliendo la función que tiene, ¿no? Que es de garantizar justicia, orden y sobre todo la dignidad de las personas. Gracias, le doy el pase a mi siguiente compañero. Buenas noches, mi nombre es Ivana María David Caminelli. En esta oportunidad voy a dar mi punto de vista sobre el capítulo 4 del Código Civil Federal de 1984. Aborda el principio de contenidos del derecho preliminar establecido. Los fundamentos generales que rige el código proporcionan una visión general de los principios fundamentales. El principio de derogación de la ley puede generar expresa y técnicas de derogación ocurre con una nueva ley compatible sobre la anterior o regula la misma materia, por lo que regula no lo que garantiza la seguridad jurídica y evita la confusión y aplicación de sus normas. La derogación de la ley es un mecanismo importante para actualizar y perfeccionar el ordenamiento jurídico. Además, las leyes nuevas necesitadas realizadas socialmente de la derogación también puede ser parcial, afectando como ciertos artículos y disposiciones de la ley original. Ejercicio de abuso del derecho. No para el ejercicio ni la omisión abusiva de un derecho. Al demandar indemnizaciones o la pretensión, el interesado puede solicitar medidas de cautela, cautelosas y propias para evitar y suprimir prohibiciones. Esto protege a las personas de posibles abusos de derecho, garantizando eh, justicia y relaciones jurídicas. El ejercicio abusivo del derecho no puede generar responsabilidad civil o sanciones. Es importante tener en cuenta que la fe y lealtad para guiar el ejercicio de los derechos, los jueces tienen de la facultad pueden evaluar y así producir un abuso del derecho. Aplicación de la ley en el tiempo. Se aplica a las consecuencias de relaciones y situaciones jurídicamente exigentes. No tienen impuestos ni efectos retroactivos, a salvo de excepciones previstas en la Constitución Política de Perú. Esto garantiza la relación política y evita la relación acrobatórica de las leyes. La aplicación de la ley en el tiempo es fundamental para determinar los derechos y obligaciones de las personas. La irretroactivación de la ley es un principio general. No solo existen expresiones que permiten la retroactividad. En ciertos casos, los jueces deben aplicar la ley vigente en el momento de resolver un caso, teniendo en cuenta las extensiones constitucionales. Aplicación lógica de la ley. Establece expresiones y restringe derechos. No se puede aplicar tecnología. La analogía se utiliza para colmar lagunas de derecho, aplicando las consecuencias de una norma o suposición de hecho semejante. Esto permite una aplicación más justa e equitativa de la ley. La analogía no puede ser utilizada como para restringir derechos o crear obligaciones muy realistas de la ley. Los jueces deben ampliar la analogía y teniendo en cuenta las circunstancias específicas del caso. Doy el paso a mi compañera, si quiere aumentar algo más.
Buenas noches con todos, mi nombre es Aníbal y voy a hacer un aporte acerca de lo que he leído de la lectura del capítulo 4 del título preliminar. Tengo un poco de problemas con mi cámara, espero comprendan, disculpen. Como bien sabemos, el capítulo 4 del título preliminar analiza el conjunto de principios jurídicos que inspiran y orientan todo el sistema civil peruano. Estos principios no son simples normas, sino fundamentos interpretativos y rectores de todo el derecho civil, ya que con esto se guía la aplicación, la interpretación y la integración de las leyes. El título preliminar cumple tres funciones esenciales: una función normativa, que establece reglas generales aplicables a todas las materias; una función interpretativa, que esta es la que se orientan los jueces y juristas cuando la norma no es clara; y una función integradora, que permite resolver vacíos legales recurriendo a la analogía, la equidad y los principios generales del derecho. Dentro de los principios esenciales desarrollados, el autor desarrolla con base en los artículos del título preliminar, y estos principios más relevantes vinieran a ser el principio de aplicación a la ley, el principio de interpretación, el principio de buena fe, el principio de integración jurídica, el principio de autonomía de voluntad y un sinfín más de principios. Ahora, la importancia práctica que para mí tiene este capítulo, y este capítulo enfatiza que estos principios sirven como criterios de interpretación judicial, son instrumentos de integración del sistema jurídico, constituyen la base de un derecho civil, humanista y solidario, adaptado a la realidad social peruana que hoy día se vive, y permiten mantener la unidad del ordenamiento jurídico frente a cambios legislativos. Un ejemplo claro que puedo dar es que hoy se vive en la actualidad es, por ejemplo, la, la aplicación del principio de buena fe y el abuso del derecho en contratos bancarios. ¿Qué pasa? No sé si a ustedes les ha pasado que cuando van a sacar su tarjeta de crédito, nos obligan a someternos a contratos muy abusivos con crédito, con cobros de intereses muy altos. Entonces, en estos últimos años, Indecopi y el Poder Judicial han estado sancionando a diversas entidades financieras por incluir cláusulas abusivas en los contratos de consumo. Por ejemplo, ¿qué cobraban? Cobraban cobros por mantenimientos ocultos, intereses excesivos o condiciones unilaterales para modificar el contrato. ¿Y en qué se basaban? ¿Cuál era su fundamento jurídico? Ellos se basaban en los principios del título preliminar, principalmente en el principio de buena fe. Las partes deben actuar con lealtad, transparencia y corrección en la formación, ejecución y extinción de los contratos. En este caso, los bancos deben informar de manera clara todas las condiciones del contrato y no aprovecharse de su posición dominante frente al consumidor. Y también ahí vemos el principio de la prohibición del abuso del derecho en el artículo 10. Se prohíbe ejercer un derecho de manera contraria a su finalidad económico-social, el cobro de comisiones injustificadas o el cambio arbitrario de condiciones contractuales constituye un abuso del derecho contractual. Entonces, eso sería todo mi aporte. Paso a mi siguiente compañero. Buenas noches, mi nombre es Rafael Andrade. Eh, Voy a dar mi punto de vista sobre el tema de las lagunas de derecho. Hay diversas corrientes como el positivismo dogmático que indica que el modo para cubrir un vacío es la analogía. Entonces, otra corriente es el naturalismo, que indica que el derecho libre es el único camino para resolver la laguna. El empirismo, por su parte, indica que todo lo que no está prohibido está jurídicamente permitido. Son muy prácticos, ¿no? El logicismo indica que la interpretación es el modo como se debe resolver las lagunas. Y los jueces deberían aplicar esto, ¿no? Los eclécticos, por su lado,
indican que el juez debería inspirarse en un juicio de valor, en una estimación jurídica ideal. Eh, Básicamente esas son las corrientes que, digamos, resalto y quisiera poner un ejemplo, en este caso la inteligencia artificial, que se ha convertido en una herramienta poderosa que está transformando la vida de las personas, está trayendo muchos beneficios, pero también está planteando problemas ya actuales y futuros, ¿no? En el Perú ya se ha dado en el 2023 la ley 31814, que es el punto de inflexión para la regulación de la IA y establece el marco legal, ¿no? Para el desarrollo económico y social que involucra la IA. Eh, digamos que en el ámbito jurídico, la IA ofrece oportunidades, ¿no? Para mejorar la eficiencia, la accesibilidad del sistema de justicia. Herramientas basadas en la IA podrían utilizar la gestión de casos, ¿no? Agilizar, porque los casos realmente se toman mucho tiempo, ¿no? En la justicia y están encarpetados, bueno, etcétera. Eh, Facilitar la investigación legal y proporcionar análisis productivos que ayuden en la toma de decisiones judiciales. Sin embargo, también plantea desafíos éticos, ¿no? Y prácticos que deben ser cuidadosamente considerados, que son la privacidad de los datos, la transparencia de estos algoritmos en la toma de decisiones, la prevención de sesgos que pueden ser aplicados, ¿no? En el sistema legal. Entonces, eh, en este campo, la IA puede jugar un papel importante, pero tendría que evolucionar para que se aplique criterios valorativos para suplir digamos, las lagunas que actualmente se tienen. Gracias, esa sería mi participación. Buenas noches, mi nombre es Edith Rocha Condori. Voy a dar, digamos, una conclusión de todo lo que los compañeros han indicado y espero que también tenga algunos aportes respecto a este tema del ordenamiento jurídico y su capacidad de respuesta a través de la analogía del profesor Juan Espinosa Espinosa. La compañera que dijo primero que efectivamente la realidad avanza de manera veloz y entonces el derecho no puede estancarse, tiene que ser una respuesta inmediata porque el juez no debe dejar de impartir justicia, es su obligación. Entonces debe recurrir, por ejemplo, a la analogía, pero esta analogía debe estar, digamos, no es, digamos, un tema aislado o una interpretación fuera del orden jurídico, sino que el derecho da herramientas de tipo que el juez siempre puede impartir justicia. Allí es donde se pone la prueba de la capacidad de respuesta del derecho, y una de las herramientas, como les dije, es la analogía. En el artículo 8 del título preliminar del Código Civil se establece que cuando no hay ley exactamente aplicable al caso, se resuelve según la ley que regula casos semejantes o materias análogas. Esta disposición refleja un principio profundo. Como les dije, el derecho no puede ser indiferente y no puede dejar de brindar justicia por falta de norma, ¿no? Entonces, las instituciones jurisdiccionales siempre tienen que impartir norma y para esto tienen que extender a un caso previsto, a un caso no previsto, una situación semejante, ¿no? Evitando vacíos. Spinoza sostiene que la analogía es un sistema concreto de plenitud del ordenamiento jurídico. Ya lo dije, no son normas rígidas, sino que se pueden adaptar a nuevas realidades, sin perder su coherencia. Por eso la analogía no es un acto arbitrario, sino una forma razonada de integración, guiada por los principios generales del derecho y por la finalidad de la justicia que inspira al sistema. Sin embargo, no es aplicar, digamos,
la analogía de manera mecánica, sino que requiere prudencia y responsabilidad. A falta de una norma específica, el juez debe asegurarse de que el caso nuevo y regulado compartan semejanzas esencial en su naturaleza jurídica. También aplicando la analogía debe ser coherente con los principios generales, la buena fe, la equidad y la dignidad de la persona humana. Hay muchos ejemplos al respecto, ¿no? Como por ejemplo, el caso de Ricardo Morán, ¿no? En el que tuvo un problema ahí, pero los jueces resolvieron aplicando, ¿no? La dignidad y el derecho al nombre, ¿no? Y el derecho a la inscripción de los niños que él tuvo, ¿no? Entonces, solo así la analogía se convierte en un instrumento de justicia y no de una distorsión del derecho. Spinoza afirma que la analogía refleja la vocación humanista y dinámica del derecho civil peruano. Permite que el ordenamiento responda ante cambios sociales, las innovaciones tecnológicas o los conflictos no previstos por el legislador sin renunciar a su estructura ni a su legitimidad, como los ejemplos que dio el compañero Rafael y anteriormente la compañera Alison, ¿no? Claramente la tecnología está avanzando, sin embargo el derecho se pone a la par, ¿no? Y no puede quedarse porque el legislador simplemente está, digamos, ahora en una situación de no legislar, sino en ver situaciones políticas, vacancias, entonces, y la realidad avanza, ¿no? A una velocidad, a una vorágine que arrastra a todos, ¿no? Y entonces el juez no debe dejar de impartir justicia. Como ya les dije, es mucho más que una interpretación, una técnica interpretativa, es una expresión del principio de plenitud y la racionalidad del sistema jurídico. La justicia no puede esperar. Es precisamente la analogía, esa voz del derecho continua capaz de responder a los nuevos desafíos de la sociedad. Muchas gracias.